Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en el corazón de muchos de sus seguidores. Vamos a hablar de una situación que, según los rumores y los titulares, desató la furia de Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Y todo aparentemente por un baile de la queridísima Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son grandes fanáticos de esta pareja, o lo fueron, y este tipo de noticias siempre genera un revuelo impresionante. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y lo que podríamos interpretar de este peculiar incidente. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, no olviden que para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenerse al día con las últimas noticias del mundo de las celebridades, es fundamental que se suscriban a nuestro canal. Es un clic muy sencillo, pero para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Dicho esto, vamos al lío. La historia que rodea este supuesto enojo de Kerem Bürsin tiene varios capítulos y, como suele suceder en el universo de la farándula, la verdad puede ser un poco esquiva. Todo comenzó, al parecer, cuando unas imágenes o un vídeo de Hande Erçel bailando se hicieron virales. Ahora bien, ¿qué tipo de baile podría haber molestado a Kerem? Esa es la pregunta del millón. Los rumores apuntan a que el baile en cuestión era particularmente efusivo, quizás un poco atrevido para los estándares de algunos, o simplemente realizado en un contexto que no le agradó a Kerem. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Hubo quienes defendieron a Hande a capa y espada, argumentando que ella tiene total libertad para expresarse como quiera, y quienes, por otro lado, especularon sobre la reacción de Kerem, basándose en supuestas indirectas o cambios de comportamiento. Una de las teorías más fuertes es que el baile de Hande se dio durante una celebración privada, tal vez una fiesta de amigos, y que ella estaba disfrutando muchísimo. Las imágenes que circularon mostraban a Hande con una energía contagiosa, riendo y moviéndose al ritmo de la música. Nada que a priori pareciera escandaloso. Sin embargo, el detalle clave, según los informantes y los expertos en relaciones de celebridades, es que en esa misma noche o en fechas muy cercanas, Kerem Bürsin mostró señales de incomodidad. Se habló de publicaciones en redes sociales un tanto crípticas, de un supuesto distanciamiento momentáneo, de una ausencia en eventos a los que solía asistir junto a ella. Y claro, la combinación de un baile llamativo de Hande y estas supuestas reacciones de Kerem fue suficiente para que la chispa prendiera y los titulares empezaran a saltar. Pensemos un poco en la dinámica de una pareja tan expuesta mediáticamente como lo eran Hande y Kerem. Cuando dos personas tan populares están juntas, cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado y diseccionado por miles, a veces millones, de ojos. Un simple baile puede convertirse en el centro de atención si se interpreta de una manera determinada. Podría ser que Kerem se sintiera incómodo por la forma en que se percibía a Hande bailando. Quizás le preocupaba la imagen que proyectaba o que los demás pudieran malinterpretar la situación. Es posible. A veces la presión mediática y la constante vigilancia pueden generar inseguridades, incluso en las parejas más sólidas. Otra vertiente de la historia sugiere que el baile de Hande no fue el problema en sí, sino más bien la compañía con la que supuestamente lo compartió. Se especuló sobre la presencia de otros hombres en la fiesta, o sobre alguna interacción específica que Kerem pudo haber interpretado como una falta de respeto o de consideración hacia su relación. Las redes sociales son un caldo de cultivo para las conjeturas, y cuando no hay declaraciones oficiales, la imaginación vuela. Los fanáticos, divididos entre la defensa de Hande y la preocupación por Kerem, empezaron a debatir apasionadamente sobre quién tenía razón, sobre si la relación era genuina o si existían problemas subyacentes. Es importante recordar que en muchas ocasiones, lo que se publica en los medios o en las redes sociales no es más que una versión editada, o directamente inventada, de la realidad. Los paparazzis buscan la foto impactante, los titulares sensacionalistas venden más, y los rumores se propagan como la pólvora. Quizás el enojo de Kerem fue un malentendido momentáneo, una conversación privada que se sacó de contexto, o simplemente una noche en la que ambos estaban de mal humor por razones completamente ajenas a la relación. Pero claro, eso no vende tanto como un drama de pareja. Los seguidores de Hande y Kerem, que los conocieron y se enamoraron de ellos a través de sus personajes en series como o Lütfen Bırak Elimi, tienen una conexión emocional muy fuerte con ellos.
Por eso cualquier indicio de conflicto o de tensión en su relación real se convierte en un tema de gran interés. Muchos anhelan que sigan juntos, que su historia de amor sea tan mágica como las que protagonizan en la ficción. Y cuando surgen estas noticias, se genera una especie de duelo o de decepción colectiva. Ahora analicemos desde otra perspectiva. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona que nos importa bailar con alegría y soltura? En una relación sana, lo natural sería sentirnos felices por esa persona, por su libertad y por su disfrute. Si Kerem se molestó podría indicar, hipotéticamente, una falta de confianza, o quizás una visión más conservadora sobre cómo debería comportarse su pareja en público o en ciertos entornos. O como mencionamos antes, podría haber sido simplemente una reacción a algo más profundo que el baile en sí. Los rumores también sugirieron que Kerem pudo haber sentido celos. Los celos son una emoción humana, pero en una relación de celebridades, con la constante exposición a admiradores y compañeros de profesión, pueden ser especialmente difíciles de manejar. Si el baile de Ande involucró interacciones con otros hombres, o si fue percibido como una exhibición que atraía demasiado la atención, es plausible que Kerem haya experimentado ese sentimiento. Sin embargo, es crucial insistir en que todo esto son especulaciones. Nunca hemos tenido una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos sobre este incidente específico. La repercusión mediática de esta supuesta furia fue considerable. Se generaron debates en foros, se crearon vídeos de análisis, y la discusión se extendió por todas las plataformas de redes sociales. Los fanáticos se dividieron en bandos, los que apoyaban incondicionalmente a Ande, argumentando su derecho a la libertad de expresión y a disfrutar de su vida, y los que, basándose en la supuesta reacción de Kerem, defendían su derecho a sentirse incómodo o a expresar su descontento. Es interesante reflexionar sobre cómo estos eventos, aunque parezcan triviales para algunos, pueden afectar la imagen pública de las celebridades. Si un artista es percibido como controlador o celoso, puede dañar su reputación, especialmente en un entorno que valora la independencia y la autoexpresión. Por otro lado, si una celebridad es vista como irresponsable o desconsiderada, también puede enfrentar críticas. El equilibrio es complicado. Recordemos que tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son profesionales exitosos y personas que han construido una base de fans muy leal. Su trabajo en producciones televisivas y su carisma los han convertido en figuras muy queridas en Turquía y en muchos otros países. Por ello, cualquier noticia que los involucre, y más aún si es de carácter personal, genera un interés tan grande. La gente se preocupa por ellos, se identifica con sus historias, y desea que estén bien, tanto en su vida profesional como en la personal. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Lo primero y más importante es la cautela al interpretar la información que circula en los medios. Los rumores son eso, rumores, y no siempre reflejan la realidad. Las parejas tienen sus altibajos, sus conversaciones privadas, sus momentos de alegría y sus momentos de tensión, como cualquier otra persona. Lo que para nosotros es un titular escandaloso, para ellos puede ser una anécdota, un malentendido o simplemente parte de la vida. Lo que sí podemos afirmar es que el baile de Hande Erçel, sea cual sea la naturaleza exacta del mismo, se convirtió en el catalizador de una serie de especulaciones sobre la relación con Kerem Bürsin. Y eso, en sí mismo, es un fenómeno digno de análisis en el mundo de la cultura pop. Nos muestra cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público, y cómo cada detalle puede ser objeto de interpretación y debate. Personalmente creo que es fundamental recordar que Hande Erçel es una mujer adulta y libre, y tiene todo el derecho a bailar, a divertirse y a expresarse de la manera que considere oportuna. Si Kerem Bürsin tuvo alguna reacción, esa es una cuestión entre ellos, y no deberíamos juzgar ni sacar conclusiones precipitadas sobre su relación basándonos en información incompleta o sensacionalista. Lo que sí es admirar es la profesionalidad con la que ambos continúan con sus carreras, a pesar de la constante atención mediática. Y bien, amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante episodio. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones del baile de Hande Erçel que, al parecer, desató la furia de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un tema de interés público y cómo la información, a menudo, debe ser tomada con precaución. Lo que queda claro es que la pareja sigue generando muchísima atención, y sus fans están siempre expectantes ante cualquier novedad.
En resumen, desgranamos la noticia, analizamos las posibles causas de la supuesta molestia de Kerem, desde el tipo de baile hasta la compañía, y reflexionamos sobre la influencia de los medios y las redes sociales en la percepción de las relaciones de las celebridades. Recordamos que, ante todo, son personas y sus vidas privadas deben ser respetadas. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis. Su presencia aquí significa mucho. Y ahora, para que podamos seguir creando contenido que les interese y que les sea útil, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo realmente un problema? ¿Cómo creen que las celebridades deberían manejar la presión mediática? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus teorías y quiero leerlas todas. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que todos podamos debatir sobre ello. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.